Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la posibilidad que me habéis dado de ser parte de un festival tan maravilloso como este y sobre todo un agradecimiento muy cariñoso a la verdadera pasión que hay en esta habitación, en este lugar tan impresionante que es la de Pedro Echenique y Ricardo Díez, que habéis hecho esto posible con vuestro corazón y con vuestra vocación y vuestras ganas de producir y generar y compartir el conocimiento. Muchísimas gracias y de paso gracias a los traductores, que sé que es un trabajo ímprobo y importantísimo también para nosotros. Pues Homo sapiens y la sombra del ciprés. Yo estoy segura de que muchos de vosotros ya sabéis a qué sombra y a qué ciprés me estoy refiriendo. Me refiero a La sombra del ciprés es alargada, el título de una premiada novela del grandísimo escritor Miguel Delibes, en el que da cuerpo a esa angustia existencial del ser humano que desde muy pronto es consciente de que va a morir. El ciprés, que es ese árbol centinela por excelencia de los cementerios, proyecta esa sombra alargada, ¿no?, que casi parece una lanza que hiere los pensamientos de una especie que, de no saber que su tiempo es limitado, pues seguramente andaba por ahí campando feliz e inconsciente en un mundo casi hecho a su medida. Pero no. Desde que casi tiene uso de razón, nuestra especie sabe que su tiempo es corto y que todo se acabará en algún momento. Y uno no puede evitar preguntarse ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y desde cuándo? ¿Somos nosotros la única especie aguafiestas? ¿Hay alguna otra especie animal o ha habido alguna otra especie humana que viva con esa angustia existencial de que en un momento, tarde o temprano, todo se va a acabar? ¿Y cuál es el sentido de ese agobio? ¿Hay alguna ventaja? Sabemos que Charles Darwin nos decía que la selección natural iba a favorecer la perpetuación de aquellas características que supusieran una ventaja reproductiva para el grupo. ¿Qué pasa en este caso? ¿Hay alguna ventaja en saber que no seremos eternos? ¿O quizá es un defecto de serie de nuestra especie que la selección natural no ha conseguido eliminar? Y además diremos como científicos, ¿hay alguna manera de aproximarse a esta pregunta? ¿Podemos hacerle una pregunta que parece como tan esquiva, tan etérea? ¿Podemos hacerlo incluso a través del estudio de la evidencia dura de los fósiles? Pues yo os animaría hoy a que me acompañéis en un viaje sobre el registro fósil de nuestra especie y de otra especie muy próxima a nosotros, los neandertales, una especie que, como sabéis, se parecía mucho a nosotros, lamentablemente se extinguió, ya no está con nosotros, pero era también una especie inteligente, compasiva, enterraba a sus muertos, tenía una organización social compleja, y a través del estudio precisamente de sus enfermedades y de sus causas de muerte, podemos aproximarnos un poco a la manera en la que se enfrentaban a la muerte y, sobre todo, si la veían venir. El caso es que precisamente estudiando los fósiles, estudiando los huesos de estas especies, podemos tener información. Por ejemplo, los científicos han dicho durante mucho tiempo que los neandertales han tenido un estilo de vida mucho más complicado, más duro, una vida más difícil que la nuestra. Y esta afirmación se basaba precisamente en el altísimo número de patologías y traumatismos que se encontraban en los restos fósiles de la especie neandertal. Hasta el 80-90% de los fósiles de las poblaciones neandertales presentaban traumatismos severos e incluso más de un 30% de los individuos presentaba traumatismos severos craneales. Un ejemplo muy clásico que seguramente conoceréis de todas estas patologías y de este sufrimiento es el del individuo encontrado en el yacimiento francés de la Chapelle aux Saints, y estamos hablando de un individuo que, además de muchos traumatismos, como veremos en el cuerpo y en la cabeza, sufrió también un proceso de una osteoartritis degenerativa muy importante que probablemente afectó a su postura, a su movilidad, a su capacidad de caminar. Curiosamente, es este individuo, uno de los primeros neandertales que se conoció, el que se utilizó como modelo para hacer la primera reconstrucción de un neandertal. Entonces, como veis, retratado como una versión deforme, patológica de nosotros mismos, cuando en realidad lo que le pasaba a ese neandertal es que en realidad tenía patologías. Hoy sabemos que esto no se parece en nada realmente a lo que es un neandertal, pero precisamente la no identificación de patologías nos llevó a una imagen desviada, muy alejada de la realidad respecto a esta especie hermana. El caso es que aquí tenemos una imagen más en detalle del individuo de la Chapelle aux Saints. Tenemos aquí una reconstrucción y lo que estamos viendo precisamente pues, es un individuo con muchas patologías. Tenemos en la parte craneal pues, una serie de traumatismos importantes, traumatismos con signos de infección y de regeneración. El hueso está intentando cicatrizar. Vemos otros aspectos interesantes, si veis en la mandíbula,
que tiene completamente reabsorbida, no tiene prácticamente ningún diente y esos dientes los ha perdido en vida. Y eso lo sabemos porque presenta un tipo de remodelación y adelgazamiento de la mandíbula típico de aquellas personas que pierden los dientes y sobreviven sin ellos. El hueso responde a esa ausencia de los dientes. Otro ejemplo, quizá muy emblemático también, es un otro neandertal del yacimiento de Shanidar. También en sí mismo el esqueleto completo de este individuo es un catálogo prácticamente de cuánta enfermedad se puede tener a la vez. Es un individuo con muchísimas patologías y en particular aquí lo que tenemos es un caso de una fractura por hundimiento, aplastamiento en la sien izquierda, un impacto que probablemente pues, dejó a este individuo ciego en vida. Un lugar donde podemos estudiar muchas de estas patologías y cuáles eran los retos a los que se enfrentaban poblaciones pretéritas, pues es el maravilloso yacimiento de la Sima de los Huesos, en Atapuerca. En ese yacimiento, cercano a la ciudad de Burgos, como conocéis, hay varios yacimientos, en particular el de la Sima de los Huesos, tiene una antigüedad de unos 430.000 años y en ese ha encontrado una acumulación de hasta una treintena de individuos que hacen una foto familiar insólita para hablar de esta antigüedad de una población que vivió en el Pleistoceno medio. En este caso, pues tenemos al conocidísimo individuo, el cráneo 5, familiarmente conocido como Miguelón, que precisamente lo que hemos visto es que en la Sima de los Huesos, más de la mitad de los 16 cráneos que se han encontrado hasta ahora presenta traumatismos craneales importantes. Traumatismos craneales subcirculares, podemos pensar probablemente que eran pedradas, ¿no? Esos golpes en la cabeza redondeados, uno de los cuales se ve muy bonito, estaría aquí en la... No me deja ver, en la ceja, bueno, en la órbita izquierda, no sé si lo veis ahí, esto. Sería aquí un buen ejemplo de una de estas pedradas que recibieron estos individuos. Este individuo en particular tiene hasta 13 impactos de ese tipo en toda la cabeza, con signos de regeneración, lo que significa que ha sobrevivido a esos golpes. Hay un intento de regeneración por parte del hueso. Lo que sí es interesante es que probablemente este individuo es más conocido que por estas pedradas, es conocido por una fractura que tuvo de un diente, de este premolar que veis aquí. Se rompió un diente con un impacto. Esto lo que hizo fue dejar completamente expuesto y abierto pues, la cavidad pulpar, es una entrada a las infecciones. Se desarrolló una infección en la parte hemimaxilar izquierda, toda la región infraorbital, que llegó a remodelar, a inflamar todo el hueso en toda la cara, con una deformidad, con un flemón importante, con un canal de supuración al exterior. Y es una patología, pues evidentemente, en un momento en el que no se existían antibióticos, algo que ahora consideramos local, se convierte en algo probablemente septicemia general y causa de muerte. Fue una infección mantenida en el tiempo, importante, y aquí lo veis en una imagen de una tomografía serial computerizada, un corte a la altura de la lesión, y como podéis ver, pues es muy notorio la diferencia de grosor por la inflamación del individuo del lado izquierdo y el lado derecho, que llega incluso a duplicar el grosor de la parte normal, y que además afecta profundamente al interior de las fosas nasales, que es una zona muy irrigada de muchos vasos, por lo que es fácil que una infección local se convierta en una infección general y una septicemia general y causa de muerte. Entonces, lo que tenemos hasta aquí diríamos, bueno, pues está claro que estas poblaciones estaban muy expuestas a grupos, a golpes, a traumatismos, y quizá han cambiado las cosas. Dicen, ¿han cambiado realmente las cosas? ¿La casuística de nuestros sufrimientos es diferente? Voy a decir sí y no. En este aspecto en particular no ha cambiado mucho. Sabemos que hoy en día, o bien intencional o bien accidental, precisamente los accidentes de coche y de tráfico son la principal causa de muerte por no enfermedad en el mundo. O sea que sería un tipo de muerte traumática. Ha cambiado, si queréis, la variedad o el vestido en los tiempos modernos, pero sigue siendo una causa de muerte principal. Y también en el caso de que aquellos golpes no fueran accidentales, sino que fueran por violencia interpersonal, pues también a día de hoy la violencia interpersonal es la quinta causa de muerte en las sociedades actuales, según los informes de la OMS. Entonces, quizá hemos cambiado el formato, nos hemos sofisticado en la manera de matar a distancia, pero siguen siendo de alguna manera las mismas cosas. Así vamos teniendo un retrato, ¿no? Un retrato de lo que le pasa a estas poblaciones. Claro, alguien se puede preguntar, todos estos golpes, estos traumatismos, la violencia que existe hoy en día en el mundo, ¿realmente somos los humanos particularmente violentos? ¿Somos muy violentos, más violentos de lo que se espera? Pues voy a decir sí y no.
Somos violentos y en el contexto de los demás animales se nos considera una especie violenta, pero no somos más violentos que otros primates, que es el grupo al que pertenecemos. Se ve que hasta un 40% de los mamíferos tiene violencia letal entre congéneres. Y en particular se ha visto que aquellos que viven en grupos, que son mamíferos sociales, como es el caso de los primates, son más violentos que otro tipo de mamíferos. O sea que nuestros niveles de violencia son mayores que la de cualquier otro mamífero que no sea social, pero precisamente aquellos animales que viven en grupo son los que tienen los conflictos. O sea que somos violentos, pero no más de lo que sería otro primate o nuestros parientes más cercanos. O sea que si es, no sé, un mal de muchos consuelo de bobos, pues por lo menos nos tranquilizamos pensando que no somos singularmente más violentos de lo que nos correspondería en el mundo animal. Y además se ha visto, comparando muchas poblaciones a lo largo de la historia, que esos grados de violencia se pueden regular, incluso reducir, a través de la cultura. O sea que, de alguna manera, tenemos la herramienta para controlar y modelar esa violencia. Hasta este momento podemos decir, bueno, pues si tú estás viendo todas las patologías que tiene un grupo determinado, precisamente con los neandertales, con otros grupos, cuantas más patologías ves, en realidad te estás haciendo un retrato de esa especie como una especie muy castigada, una especie débil, una especie vulnerable, una especie llena de sufrimientos, una especie que es que lo ha pasado fatal, que es que la pobre sale de una y se mete en otra. Casi un retrato de debilidad. Y sin embargo voy a decir que es todo lo contrario. La realidad viene vestida con la belleza de la paradoja. La paradoja osteológica viene a decirte que no siempre la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener una población en registro fósil que no presenta ninguna patología, ningún signo de enfermedad, pero no porque no las hubiesen padecido, sino porque no sobrevivió el tiempo suficiente como para que esa patología o ese daño dejase una marca en su hueso. En este sentido, lo que estamos viendo cuando hay enfermedades, cuando hay señal, realmente esos signos de enfermedad, paradójicamente, son los intentos de reparación del cuerpo a ese daño. O dicho de otra manera, ¿quién lleva la cicatriz? El que venció la batalla. Las cicatrices, las señales de enfermedad, suponen un tiempo de supervivencia necesario. Así que cuando en el registro fósil vemos patologías, cuanto más severas, cuanto más difíciles, cuanto más desvalimiento en realidad esté proyectando, la historia es todo lo contrario, es la de la fortaleza. El que murió antes de tener la señal significa que o no fue lo suficientemente fuerte, o no tenía el conocimiento para enfrentarse a ese daño, o no recibió la ayuda necesaria para ello. Sin embargo, en este caso, cuando vemos esa señal, significa que ha habido una supervivencia, que llevamos en nosotros las cicatrices de esa batalla. Entonces, estos cuadros nos dan mucha información, ya nos empiezan a aproximar un poco a cómo se enfrentan algunos individuos a la muerte. Precisamente, ya no solo con los traumatismos. Tenemos en la cima de los huesos un ejemplo muy bonito de una niña de 9 años, a la que hemos apodado como Benjamina, que significa pues, la más querida. Y en este caso tenemos un caso de una plagiocefalia. Una plagiocefalia es una deformación craneal congénita. Esta niña ha nacido con un defecto porque se le ha fusionado una sutura craneal antes de tiempo. Eso lo que va a condicionar es que su cerebro, su cráneo, no crezca de manera normal y regular, va a tener una deformación muy visible, estéticamente, obvia, y además va a tener problemas en el desarrollo de las estructuras encefálicas interior, porque hay una parte de su cerebro que se cierra antes de tiempo, entonces va a crecer de manera desproporcionada a otras y esa no se desarrolla con normalidad. ¿Qué significa esto? Significa que Benjamina era una niña que sobrevivió hasta la edad de los 9 años, siendo diferente físicamente. O sea, estamos hablando de una población hace casi medio millón de años que era tolerante con la diferencia. Y eso es importante, ya solo física. Pero además, probablemente era una niña con problemas psíquicos o con ciertas disminuciones psíquicas que iba a necesitar ayuda del grupo. De esta manera estamos viendo que una patología nos está hablando de la fortaleza del grupo, un grupo que apoya y que no deja atrás a alguien que es vulnerable. Y esto es importante. La vida adquiere otro sentido para la población. La utilidad de los individuos va más allá de simplemente su fortaleza física. Ahora sabemos que no eran muy diferentes las patologías que tenían los neandertales respecto a los Homo sapiens. Hay otro caso muy bonito, similar en circunstancias e implicaciones en nuestra propia especie, en uno de los primeros representantes de Homo sapiens, en el yacimiento de Kafse, en el Oriente Próximo, y es lo mismo. Tenemos en este caso un niño que sobrevivió hasta la edad de 11, 12, 13 años, donde encontramos una fractura importante con aplastamiento de la parte frontal, parietal y occipital. Como veis, es un traumatismo grande, es un agujero en la cabeza, pero en el que hay signos de remodelación. Ese cuerpo está sobreviviendo tratando de cerrar esa herida. Lo interesante es que se ha visto no solo el traumatismo, sino que cuando se calcula el tamaño cerebral que le correspondería a este niño para la edad que tiene, se ha visto que es muy pequeño.
O sea que de nuevo estamos con un individuo que probablemente ha tenido algún trastorno, algún retraso psicomotor, cambios en la personalidad, a pesar de lo cual estaba en ese grupo y sobrevivió hasta una edad determinada, 11, 12, 13 años. Así que de alguna manera nos vamos aproximando un poco a las diferentes causas de muerte. Entonces ahora uno se pone y dice, ¿y han cambiado entonces mucho las causas de muerte? Sapiens y neandertales en su tiempo parece que tenían similares causas de muerte. ¿Y ahora? ¿Seguimos muriendo de lo mismo? ¿No? ¿Han cambiado las cosas para el sapiens actual? Aquí podría acabar la charla y decir, pues nada, una frase que me encanta de Miguel de Unamuno, me parece muy expresiva, y digo, pues mira, no hay que darle vueltas, se muere uno de haber vivido. Y ya está, es una buena señal para morirse, hay que estar vivo, y ya esa es la causa de muerte universal en todos los tiempos. Y podíamos acabarlo aquí, pero no, vamos a ir un poquito más allá. Y vamos a intentar analizar esas causas de muerte con las que nos encontramos. Las principales causas de muerte en la actualidad, como veis, pues son cardiopatía isquémica, 7,4 millones, accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva, infecciones vías respiratorias, cánceres, etcétera, etcétera. Como vemos sobre todo en las primeras causas, cardiopatía isquémica y accidentes cardiovasculares, estamos hablando de causas que afectan a una gran parte de la población y que están relacionadas con nuestro estilo de vida. Se ha producido un desajuste en ese Homo sapiens que todavía somos, que es el de aquella anatomía del cazador-recolector que surgió hace 200.000 años, y el estilo de vida que estamos llevando. Un estilo de vida mucho más sedentario, con excesos y desequilibrios alimentarios, etcétera, etcétera. Esta sería un poco el selfie, ¿no? La figura, la foto en las pinturas rupestres de un Homo sapiens como nosotros, el mismo en cuestión de esqueleto y de biología y de metabolismo de hace 200.000 años, y esta sería, pues no sé, la pintura rupestre del día de hoy. Ese desajuste entre quiénes somos y para qué estábamos mejor adaptados y el estilo de vida que llevamos, pues es uno del origen principal de muchas de las patologías que tenemos. Pero hay otro bloque de patologías muy interesante que dice mucho de nosotros mismos. Todos los leemos todos los días en las noticias. Una de las principales amenazas que tenemos en la humanidad son las enfermedades infecciosas. Los grandes cuadros infecciosos, pues como la malaria, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, meningitis, todos esos cuadros. Curiosamente, cuando miramos el registro fósil, no tenemos signos ni señales de esta enfermedad hasta hace unos 50.000 años. Evidentemente, lo que decíamos antes, no siempre la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. A lo mejor no lo tenemos porque hay un sesgo en las enfermedades que somos capaces de identificar, porque sobre todo veremos aquellas que dejan marca en los huesos. Pero sí se ha visto que sobre todo el registro de estas enfermedades empieza a aparecer hace 50.000 años. Antes de los 50.000 años apenas tenemos evidencia de enfermedades de grandes cuadros infecciosos que, sin embargo, a día de hoy son la gran amenaza de nuestra especie. ¿Y qué sucede hace 50.000 años? Precisamente en torno a los 50.000 años es cuando nuestra especie empieza a expandirse por todo el planeta. ¿Sabéis esa salida de África que empezamos a ocupar todas las partes del mundo? Vivimos casi en cualquier lugar del planeta menos debajo del agua, por ahora. Y en realidad lo que te está diciendo es que en torno a 50.000 años hay una explosión demográfica, somos una especie muy exitosa, somos muchos en número y vivimos juntos, que es una condición fundamental para que se produzca el contagio. Para que haya enfermedades infecciosas tenemos que ser un número suficiente y estar lo suficientemente juntos para que ese patógeno, esa bacteria o ese virus se pueda propagar. Condición número 1. La otra condición importante para estas nuevas enfermedades es precisamente que es también en torno a los 50.000 años cuando empiezan las prácticas de ganadería, de domesticación. Empezamos a vivir muy cerca de los animales. Y eso posibilita que muchos de estos patógenos, de estas bacterias, de estos virus muten y cuando antes solo afectaban a los animales, ahora son y pueden afectar también a los humanos y surgen nuevas enfermedades. Entonces podríamos decir que con las enfermedades infecciosas casi empezamos a morir de éxito. Nos va tan bien, somos tantos, nos expandimos de tal manera que ahora empezamos a ser vulnerables dentro de la fortaleza del grupo, empezamos a ser vulnerables a otro tipo de cosas precisamente por ser muchos y vivir muy juntos. Pero esto también es interesante, ¿por qué? Claro, alguien me puede decir, mira, no somos los humanos los únicos que cuidamos a los nuestros, ¿no? Hay otros animales, otras especies que también pues, tienen algo de compasión o que no los dejan detrás. Quizá la gran diferencia es el esfuerzo que realmente invierte un grupo en cuidar de esos necesitados. Es decir, cuánta energía, cuánto esfuerzo, cuánto le cuesta a ese grupo dedicarse a esa tarea. Y en el caso de los seres humanos, pues es extraordinario. ¿Por qué? Porque ese cuidado se ha convertido en un cuidado social, se ha incluso institucionalizado. Sabemos, el ser humano, el hombre, es un animal, como decía Fernando Pessoa, que quiere existir.
Y con los Homo sapiens tenemos la imagen ya del médico, aparecen los conocimientos médicos, aparece el médico, es decir, socializamos la enfermedad. Estamos metiendo nuestra vivencia de algo que parece tan íntimo, ¿no?, que es la enfermedad y el dolor, a un tercero, ese médico que va a tener un papel fundamental y protagonista precisamente en el curso de nuestra enfermedad. Institucionalizamos esa ayuda, se convierte en un esfuerzo colectivo. Y eso de alguna manera es muy sapiens, porque ya vemos nuestra vulnerabilidad y reaccionamos ante las causas de muerte. Sabemos que hay cosas que son letales para nuestra vida y hacemos un esfuerzo brutal y muy característico en nuestras vidas para defendernos de ellas. Alguno se puede preguntar, ¿somos la única especie que tiene conocimientos médicos? Bueno, se sabe que en el caso de los neandertales probablemente pudieran tener algún tipo de conocimiento pues, sobre algunas hierbas con propiedades medicinales, por ejemplo. Hay un estudio muy bonito del sarro, del cálculo dental de los neandertales del Sidrón, en Asturias, y se ha visto que atrapado en ese sarro, en ese cálculo, hay una serie de partículas de elementos pues, que no son comestibles. ¿Cómo qué? Pues fragmentos y pequeños restos de la corteza del álamo. Y dirán, ¿para qué uno va a estar masticando, metiendo en la boca corteza de álamo? Pues porque es el origen del acetil salicílico, que ya sabéis que es el principio activo de la aspirina. También se han encontrado en este cálculo atrapados restos del hongo de la penicilina. O sea que de alguna manera podemos abrir la posibilidad de que, a lo mejor también como otros animales que buscan dónde purgarse, pues tienen un conocimiento del medio y que les puede ayudar a encontrarse mejor. Pero realmente estamos hablando de unos cuidados más reactivos, ¿no? Un poco responder al daño cuando ya lo tengo, cómo lo palío, cómo respondo a él. Pero realmente una intervención más proactiva contra las causas que nos amenazan la vida, realmente eso solo lo conocemos con nuestra especie. A lo mejor no pasó el tiempo suficiente para que los neandertales lo hubieran podido desarrollar porque se extinguieron antes. Pero el caso solo existe un caso muy controvertido y muy aislado, claro, en el que se plantea que precisamente el individuo del que hablábamos antes, el que tenía la fractura, que probablemente fue ciego, tiene pues, muchísimas deformidades y patologías en su esqueleto y entre ellos pues, le falta la parte distal del húmero, que es el hueso del brazo, y se ha planteado que pueda ser una amputación intencional. Digamos que sería el cuadro único, así más dudoso, de una intervención como más proactiva en el sentido médico. Pero de alguna manera ya estamos viendo algo. Estamos viendo que el ser humano se enfrenta a la muerte con el conocimiento, con la medicina. Pero ya no solo con el curar, y esto es fundamental, lo hace con la prevención. Y la medicina preventiva es principalmente uno de los mejores exponentes de una capacidad muy sapiens, que es la de anticipar. Somos la única especie capaz de vivir en todos los tiempos, en el presente, en el pasado y en el futuro. Somos capaces de empezar a pensar en un mundo que no existe, en algo que no ha sucedido. Vemos la secuencia entera de la amenaza, cómo funciona este patógeno, vemos la secuencia entera de todos los efectos que puede hacer en el cuerpo y luego rebobinamos hasta el presente y abortamos con la medicina, con la prevención, con las vacunas, lo que hubiera podido suceder. O sea que realmente anticiparse y con mucho tiempo y antes de que suceda algo es una manera importante de también reconocer que hay una especie que ya es capaz de identificar que hay cosas que lo pueden hacer morir. O sea que con estos signos, esta anticipación y con mucho tiempo, no es inmediata, no es una reacción inmediata a un peligro, estás realmente planificando tu defensa, tenemos algo ya que es muy humano y que está reflejando una conciencia de vulnerabilidad y de muerte. Así que podemos decir un poco al estilo de la película de Solo ante el peligro, pues diríamos, Homo sapiens, tú no estás solo ante el peligro. No estás solo ante el peligro porque primero, a los humanos sabes que no te van a dejar solo porque estés enfermo. Ya perteneces a una especie que no te va a dejar atrás, y lo vimos con otros casos. O sea, realmente hoy en día tener una enfermedad no significa que el grupo te va a apartar. Sigue siendo una parte importante, aunque ya no seas a lo mejor físicamente tan competente como otros. Y no estás solo por lo que hemos dicho antes también. Ahora en la vivencia de tu enfermedad hemos metido a una comunidad entera que hace un esfuerzo colectivo para luchar contra esa enfermedad. Incluso hemos metido a un tercero, el médico, que entra en la esfera más íntima de nuestra vida, que es la de ese sufrimiento y ese padecimiento. Pero hay más cosas. Cuando hablamos de que no estás solo, precisamente, es importante saber que la sociabilidad, que es algo que nos caracteriza tanto a nosotros como especie, que vivimos en grupos, somos un primate hipersocial, surgió ante la adversidad. Y eso no es una frase hecha, es bonito porque cuando se estudia la evolución de los primates, se ve que realmente se ha tratado de investigar cuál es la razón conductora, la presión selectiva que ha hecho que los primates empezasen a vivir en grupo. Y lo interesante que se ha visto es que precisamente se asocia cuando hay un cambio importante de nuestro patrón de actividad.
cuando pasamos de ser nocturnos a hacernos diurnos. ¿Qué significa? Que vivimos durante el día y dormimos durante la noche. Dormir durante la noche significa la vulnerabilidad total y precisamente los primates se cree que una de las razones principales por las que empiezan a vivir en grupo es para defenderse de los depredadores, cuando empezamos ya con patrones de vida ya más diurnos. O sea que el sueño, de alguna manera, el cambio en los patrones de sueño ha sido importante y esa adversidad, esa necesidad de defendernos, ha llevado y desarrollado esta sociabilidad. Y esto me lleva a una cosa importantísima que hablábamos incluso ayer de enfermedades o de alteraciones que afectan a la sociedad actual. Bueno, pues hablando del sueño. ¿Quién en esta sala puede decir que duerme de maravilla? Pues sabemos que precisamente hasta un 10% de la población mundial padece insomnio. Es una cosa que es sorprendente sabiendo lo importante que es el sueño fisiológicamente para fijación de la memoria, reparación de tejidos, crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser? Evolutivamente, ¿cómo puede ser que dormimos mal? Pues bueno, alguno dirá, pues son los malos hábitos, las pantallas, el teléfono al lado de la cama, el café a altas horas, todas esas cosas, pudiera ser. Y otro dirá, bueno, pero es que también es muy sapiens, porque es que por la noche te pones a pensar y uno se agobia, empieza ahí a rumiar, a cismar, que dirían en mi tierra, y no duermes. Y eso puede ser también, ¿no? Esas preocupaciones, ese primate que se preocupa, ese primate que piensa demasiado. Pero siempre hay una cara positiva de todo, y hay un estudio muy interesante que precisamente habla de que individuos con unos coeficientes intelectuales más altos son más propensos a sufrir determinados cuadros, como son cuadros de ansiedad, alteraciones del humor y otros cuadros que pueden ser alergias, cuadros autoinmunes o asma. ¿Cómo puede ser eso? Pues son individuos de la hiperexcitabilidad mental, la intelectual, ¿no? Lo que llamaban el hyperbrain, comparte una serie de mecanismos fisiológicos en común con el hyperbody. Entonces, esa hiperreactividad, esa hiperacción, circuitos de cortisona, hace que seamos más vulnerables, pero bueno, son precios a pagar por ser muy inteligente, así en global. Y de todas maneras, ¿quién no se beneficia de tener en el grupo a alguien que se preocupe demasiado? Siempre nos viene bien, ¿no? Alguno que dices que siempre, bueno, para eso ya tenemos al otro que es un agobio y una angustias, pero estamos protegidos, ¿no? En esa variabilidad. O sea que incluso en esa preocupación que a lo mejor nos mantiene despiertos, fisiológicamente, pues un precio un poco a pagar por el desarrollo de una gran inteligencia. O sea que hay esta asociación entre la hiperexcitabilidad intelectual y la hiperexcitabilidad fisiológica. Pero también hay otros cuadros que son muy bonitos relacionados con el insomnio y es que precisamente, algunos me diréis, es que yo dormía muy bien y he empezado con la edad, estoy durmiendo peor. Yo me pongo entre ellos, yo dormía muy bien y ahora duermo peor. ¿Puede haber alguna razón evolutiva para ello? Pues hay algunos estudios que plantean que puede haberla. Y se ha visto estudiando poblaciones cazadoras-recolectoras que cuando se mide el tiempo de sueño, el 99,8% del tiempo de dormir, medido desde el que se duerme el primero del grupo hasta que se despierta el último, hay alguien que siempre está despierto. Y eso es impresionante. Entonces estamos hablando de la cronotipia, ¿no? Diferentes cronotipias, gente que tiene diferentes ritmos y flexibilidades en su ritmo de sueño. ¿Y eso a quién le interesa? Pues nos interesa a nosotros. Seguramente en el pasado era importante tener en el grupo gente que estuviera despierta. Lo interesante es que cuando analizan en estas poblaciones cazadoras-recolectoras quién es el que no duerme, se ve que el gran número, proporción de esas poblaciones que no duermen son la gente adulta, los ancianos del grupo, los mayores. O sea que se plantea que evolutivamente en el pasado hubiera habido una mutación o una relajación de la presión selectiva que hace que haya un factor de la población que empiece a dormir peor y que esté alerta. Es la teoría del centinela. Y probablemente ahora a lo mejor hemos heredado este arcaísmo que a lo mejor ahora ya no nos hacía falta. Y diré, pero vamos, ya tengo la alarma, ¿porque voy a estar preocupada? Pero bueno, que sepáis que por lo menos añade un poco de poesía a vuestro insomnio, que si dormís mal por la noche, pues que a lo mejor sois de la estirpe de los centinelas y que se lleva de otra manera, creo yo. En cualquier caso, es interesante que otro factor importante evolutivamente que contribuyó a alterarnos el sueño fue el fuego. El fuego, bueno, ya sabemos, es el inicio de la sobremesa, pero es uno de los elementos principales de cohesión social por la noche. En un estudio precioso, voy a decir precioso porque es un estudio que, aunque es científico, está publicado en revista Penas, pues está escrito de una manera que parece literatura, realmente hasta te emocionas leyéndolo. Curiosamente también hicieron unos estudios del contenido de las conversaciones que tenían las poblaciones cazadoras recolectoras durante el día y durante la noche cuando se sentaban alrededor del fuego.
Y lo que vieron es que cambiaban radicalmente. Durante el día, sobre todo, la mayoría eran quejas, críticas, castigos, todo el mundo enfadado, hablando de cosas muy prácticas. Y por la noche, el 80% eran historias. Ahí tenéis, el fuego era el Netflix, el Amazon Prime, todo lo que querías del Pleistoceno. Ese era el momento de juntarnos, contarnos historias, reproducir. Y eso es importantísimo. Como dice en el artículo, Night was prime time for entrance into the imaginary worlds of the supernatural. Y eso es superhumano también. Contar historias, interesarnos por las historias, significa otra vez que somos capaces de vivir y de imaginarnos y reproducirnos en un mundo que no existe, lo que es muy útil para imaginarnos situaciones y cómo resolverlas. A través de estas conversaciones alrededor del fuego, la gente recapitula lo que ha pasado, lo reproduce, lo transmite. Y entramos en el mundo de lo imaginario, de lo intangible. Y esa es otra de las maneras que tiene Homo sapiens de enfrentarse a la muerte, con la memoria afectiva, recordando. Sobre todo cuando empezamos en este mundo, los recuerdos, los rituales, las historias, las fantasías, traemos a las personas, los comunicamos, esa imaginación, esa creatividad. Una manera que tenemos nosotros de enfrentarnos es recordando a los que se fueron, no los olvidamos. Es más, somos capaces de recordar a gente a la que no hemos conocido nunca, porque tenemos memoria y además lo documentamos. Está la escritura, están las pinturas rupestres, somos capaces de buscar y dotar de significado diferente a algo material. O sea que de alguna manera vencemos a la muerte no dejando que los muertos se vayan del todo. Es ese mundo imaginario, el arte, el simbolismo, la religión, la comunicación, la cohesión social. Esa es la otra manera con la que el hombre demuestra que sabe que existe la muerte y de alguna manera se rebela contra ella y busca darle un sentido. O sea que cuando identificamos en el registro fósil y arqueológico este tipo de prácticas, también sabemos que hay una conciencia de que hay un algo más allá, o que las cosas se acaban aquí, y uno trata de buscar explicaciones a ese global, pero no dejamos irse a los muertos del todo. ¿Cuándo encontramos las primeras evidencias de estos comportamientos o prácticas mortuarias o a lo mejor funerarias? Bueno, sabemos que los neandertales enterraban a sus muertos, nosotros también lo hacemos, y quizá una de las evidencias más antiguas las tenemos en el yacimiento de la Sima de los Huesos en Atapuerca, donde esa acumulación que os comentaba de al menos unos 30 individuos se cree que ha sido una acumulación antrópica, intencional. Los individuos han sido los cuerpos llevados allí por otros individuos, no ha sido un arrastre, una catástrofe. Claro, molestarte en tratar de una manera especial un cuerpo inerte está diciéndote mucho de ese individuo. O sea, todo está dotado de un significado que va más allá de lo práctico. En este caso, son una treintena de individuos a los que se le ha arrojado esta hacha, que es una hacha singular en el contexto de las demás herramientas encontradas en Atapuerca, que se ha llamado Excalibur, y que pudiera ser un tributo, ¿no?, de los humanos a ese grupo que se murió. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Esa angustia por vivir, pues probablemente esa angustia por saber que nos vamos a morir es el resultado, la consecuencia, el signo, el precio a pagar o el síntoma de una capacidad intelectual compleja, de una sociabilidad avanzada y de una empatía muy, muy desarrollada. Como sabéis, y por ejemplo hay muchos trabajos muy bonitos del biólogo evolucionista Edward Wilson, está diciendo que la empatía es la clave de nuestra inteligencia social. ¿Por qué? Porque con la empatía somos capaces de medir las emociones del amigo y del enemigo. Es fundamental pues, para convencer a alguien, para anticiparte a lo que te va a hacer, ponerte en su lugar. Y sobre todo, ¿para qué? Para evaluar las causas y consecuencias de nuestra vida y de lo que hacemos. ¿Viviríamos igual si no supiéramos que vamos a morirnos? Probablemente no. Y en este caso, esta empatía, pues lo hemos pasado un poquito de la raya y tenemos capacidad hasta de tener empatía, es decir, con los muertos. Aparece la posteridad. Hay vida más allá de la muerte, pero ya no me refiero a la vida en el más allá, me refiero a vida aquí. Somos capaces de imaginarnos qué va a pasar cuando nosotros no estemos y qué impacto va a tener lo que hemos hecho y qué es lo que quedará de nosotros. O sea que de alguna manera, probablemente la selección natural ha dicho, pues ni tan mal, nos ha venido bien como especie, aunque tenga que vivir un poquito angustiado, pero es un poco esa consecuencia de esa complejidad y esa evolución. ¿Somos nosotros los únicos que teníamos esa empatía? Aquí pues habrá diferentes opiniones. A mí personalmente me cuesta pensar que los neandertales, un grupo complejo, con arte, con ornamentos, compasivo y que enterraba a sus muertos, pues no tuviera, si queréis, ese defecto de serie o ese efecto secundario que tiene ese medicamento de ser inteligente y social. Me cuesta creerlo. Me cuesta creer que los neandertales, pero eso también ya es una opinión y nos falta evidencias, no sufrían también el peso de saber.
Y acabo así con un fragmento de un cuentista y un novelista maravilloso, Ray Bradbury, que creo que recoge muy bien esta esencia. Y dice, y ese hombre, el primero, supo lo que nosotros sabemos ahora, que nuestro tiempo es breve y la eternidad es larga. Y en suma, ¿qué somos? Criaturas que saben y que saben demasiado. Esto nos deja con una carga que nos obliga de nuevo a una alternativa, reír o llorar. Ningún otro animal ríe o llora. Pues muchas gracias.